Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más para iniciar esta lección divina, esta lectura orante de la palabra que nos llevará a la escucha de la voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal y estás tratando de acercarte a la palabra, de aprender cómo meditar con ella, cómo orar con ella, has llegado al lugar indicado. De lunes a sábado estaré a través de este medio, de estos videos, acompañándote y practicando con la palabra del día, con el Evangelio específicamente. A través de él nos acercaremos a esa escucha. Lo importante es abrir los oídos de, de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, disponernos para que esta palabra de Dios termine haciendo vida en cada uno de nosotros. Te invito entonces a tener una Biblia a la mano, un cuaderno, un lápiz, buscar un lugar tranquilo y en los próximos 30 minutos ir descubriendo paso a paso lo que quiere Dios de ti y también de mí. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Te, te tengo varios avisos. El primero, si quieres hacer el curso completo de Lección Divina, abajo en la casilla de descripciones he dejado el enlace. Allí encontrarás 6 videos en donde te explico paso a paso cómo ir haciendo la Lección Divina. El otro aviso es que es importantísimo que me apoyes con un me gusta, un dedito arriba aquí en el video para que así la plataforma YouTube nos dé a conocer a muchas más personas. Y así poder llegar a todas aquellas que andan buscando el acercarse a la palabra de Dios y aprender este método de oración. Y ahora sí, comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que oremos juntos. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 40, y voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura. Cuando lo hagas en forma individual, es muy importante tomar en cuenta este detalle. Siempre, siempre leer la lectura en voz alta, de manera que puedas escuchar la palabra que tú mismo y tú misma vas a proclamar. Comencemos. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana dando gracias a Dios y alabando y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que les prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. En este primer paso de la lección divina, luego de haber hecho la lectura, es obligatorio, es conveniente responder esta pregunta: ¿qué dice el texto? Para esto debemos releer, subrayar, extraer las partes más importantes y anotarlas en nuestro cuaderno espiritual o en nuestro cuaderno de anotaciones bíblicas.
¿Para qué todas estas anotaciones? Para que más tarde, en la noche, antes de acostarte, vuelvas a repasar lo que escribiste en tu cuaderno, los detalles de la lectura, la meditación, la oración y el propósito. Y poder revisar si durante el día has vivido esta palabra. De alguna manera Dios te ha hablado a través de esta palabra. Entonces voy a ir haciendo junto contigo este primer paso. Comencemos. Bien, debo comenzar por señalarte que estamos leyendo el Evangelio de Lucas y en los primeros dos capítulos todo gira alrededor del nacimiento de las dos criaturas, que eran Juan y Jesús. Los dos capítulos nos hacen sentir el perfume del Evangelio de Lucas. En ellos el ambiente es de ternura y alabanza. Desde el comienzo hasta el fin se alaba y se canta la misericordia de Dios. Los cánticos de María, de Zacarías, de los ángeles, de Simeón, y finalmente Dios llega para cumplir sus promesas y las cumple a favor de los pobres, de los anahuín, de los que supieron perseverar y esperar su venida. Son Isabel, Zacarías, María, José, Simeón, Ana y los pastores. Vemos en los capítulos 1 y 2 de este Evangelio de Lucas que ellos son muy conocidos, pero se profundiza poco sobre ellos. Lucas escribe imitando los escritos del Antiguo Testamento. Es como si los dos primeros capítulos de su Evangelio fueran el último capítulo que abre la puerta para la llegada del Nuevo. Estos dos capítulos son el límite entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lucas quiere mostrar cómo se están realizando las profecías. Juan y Jesús cumplen el Antiguo Testamento e inician el Nuevo. Esto es un detalle muy importante de tomar en cuenta, ya que este Evangelio comienza justamente con el nacimiento de Jesús. Pareciera como que marca muy bien la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un detalle a tomar en cuenta. Versículos 36 y 37. Encontramos la vida de la profetisa Ana. Nos dice la lectura, había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Era una mujer anciana. Casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Al igual que Judith, que la podemos revisar esta historia de Judith en el libro de Judith, capítulo 8, versículos del 1 al 6, Ana es viuda. Al igual que Débora, ella es profetisa. Esto es una persona que comunica algo de Dios y que tiene una apertura especial para las cosas de la fe hasta el punto de poderlas comunicar a los demás. Esto es ser profeta o profetisa, ¿sí? El que comunica algo de Dios. Ana se casó joven, vivió casada 7 años y se quedó viuda y siguió dedicándose a Dios hasta los 84 años, nos dice la lectura. Hoy, en casi todas nuestras comunidades, en el mundo entero, es posible encontrar gente de cierta edad, sobre todo mujeres, muchas de ellas viudas, cuya vida se resume en rezar.
asistir a las celebraciones y servir al prójimo. Versículo 38. Ana y el niño Jesús. Presentándose, nos dice la lectura, presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Luego, al templo, en el momento en que Simeón abrazaba al niño y conversaba con María sobre el fruto del niño, ¿qué sucede? Lucas sugiere que Ana participó de ese gesto. La mirada de Ana es una mirada de fe. Ve a un niño en brazos de su madre y descubre que el Salvador del mundo estaba allí. Versículos 39 y 40. La vida de Jesús en Nazaret. Y dice la lectura, así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. En estas pocas palabras, Lucas comunica comunica algo que no todos conocen, ¿sí? Nos dice que se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, vuelven a Galilea, a su ciudad que era Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y de gracia, y Dios estaba con él. Lucas está comunicando algo del misterio de la encarnación. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. El Hijo de Dios se volvió en todo igual a nosotros y asumió la condición de siervo. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 7, nos lo dice San Pablo. Fue obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. De los 33 años que vivió entre nosotros, 30 los vivió en Nazaret. Y por tanto tiene que tratar de conocer la vida. Fíjense, los vive en Nazaret, y si uno quiere saber cómo fue la vida del Hijo de Dios durante los años que vivió en Nazaret, tendríamos que tratar de conocer la vida de cualquier nazareno de esa época. Cambiar de nombre, ponerle el nombre de Jesús y conocer la vida del Hijo de Dios durante los 33 años de su vida. Igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. ¿Qué significa esto? Que Jesús vivió esos 30 años al igual que cualquier nazareno, que cualquiera de ellos. Hacía su vida normal hasta que comenzó su misión. En estos 30 años de su vida el niño crecía y se fortalecía, nos dice la lectura, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. En otro lugar de Lucas afirma la misma cosa con otras palabras. Dice que el niño crecía en sabiduría, en edad y en gracia, tanto para Dios como para los hombres. Crecer en sabiduría significa asimilar los conocimientos, la experiencia humana acumulada a lo largo de los siglos, los tiempos, las fiestas, los remedios, las plantas, las oraciones, las costumbres. Esto se aprende viviendo y conviviendo en la comunidad natural de la gente. Crecer en edad significa nacer pequeño y crecer y devenir adulto. Es el proceso de cada ser humano.
con sus alegrías, con sus tristezas, sus descubrimientos, sus frustraciones, sus rabias y sus amores. Esto se aprende, hermanos y hermanas, viviendo y conviviendo en la familia, con los padres, con los hermanos y con las hermanas, los tíos, los parientes. Crecer en gracia significa describir la presencia de Dios en la vida, su acción en todo lo que acontece, la vocación, su llamada. La carta a los Hebreos dice: aun siendo hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Hebreo capítulo 4, versículo 8. Y llegamos al segundo paso de la lección divina, la meditación. Nos preguntamos: ¿qué me dice a mí el texto? Luego de haber leído y extraído las partes más importantes, ahora veo y reviso cuáles son los detalles que a mí me tocan el corazón, que me tocan en algunos aspectos de mi vida, que probablemente me haga alguna observación. Veamos detalladamente, te voy a compartir algunos puntos de mi meditación para ayudarte en la tuya. Tú puedes agregar la tuya personal en tu cuaderno y así la vas completando. Comencemos. El primer aspecto que he meditado es cuando la lectura nos dice que no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Y esto refiriéndonos a la profetisa Ana, ¿cierto? De ella se dice que era viuda, sabía lo que era el sufrimiento, pero no estaba amargada. Era una persona serena. El sufrimiento, hermanos, puede producir en nosotros una de dos cosas: o nos hace duros, amargados, resentidos y rebeldes a Dios, o nos hace más amables, tiernos y compasivos. Puede hacernos perder la fe o arraigarla aún más en nuestro corazón. Todo depende de lo que pensemos de Dios. Si le consideramos un tirano, seremos unos resentidos. Si le tenemos como nuestro Padre, estaremos seguros de que nunca hace que sus hijos derramen lágrimas innecesarias. Dicen que la misma agua hirviendo que ablanda una papa es la que endurece un huevo. Es una comparación. Se trata de qué estás de qué estás hecho, no de las circunstancias. El dolor, pregúntate, ¿el dolor que he pasado en mi vida me ha alejado de Dios? Fíjense, la comparación del agua hirviendo y de la papa y del huevo es una comparación válida para nuestra vida, porque la misma agua con dos elementos distintos. Si introducimos una papa en el agua hirviendo, la papa se ablanda. Pero si introducimos un huevo, el huevo se endurece. Entonces, es la misma agua. ¿Qué hace la diferencia? Lo hace el elemento, lo hace el justamente el objeto, ¿no? El objeto que estoy introduciendo en el agua. El problema no es el agua, el problema es de qué estoy hecho. Entonces el dolor me puede alejar de Dios. Preguntémonos, ¿el dolor que he pasado en mi vida me ha alejado de Dios, me ha endurecido? ¿Tengo algún resentimiento por algo que Dios ha permitido en mi vida y que no he comprendido y que todavía no comprendo?
es buen momento para meditar. Segundo aspecto, nos dice que Ana sirve a Dios, sirve a Dios. Y Ana es una mujer anciana. Hay viejitos que a pesar de las arrugas no dejan de ser hermosos. Por el contrario, hay jóvenes que parecen todos unos ancianos en su aspecto y en su corazón. ¿Cuál es la diferencia? El propósito de la vida y las esperanzas del corazón. Esa es la diferencia. Ana tiene en su rostro los ojos de la fe que descubren en todo a Dios. Y es por ello que reconoce a ese humilde bebé, al mismísimo Mesías esperado. Por eso no perdemos el ánimo, aunque nuestra condición física se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva día a día, nos dice San Pablo en 2 Corintios 4:16. No perdemos el ánimo, aunque nuestra condición física se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva. Qué bello, qué bella frase. Entonces preguntémonos, ¿dedico mi vida a servir a Dios? ¿Sé reconocer su presencia en cada persona y en cada acontecimiento? Y el tercer aspecto a meditar es cuando dice iba creciendo y se llenaba de sabiduría, refiriéndose al niño, porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. El Padre no ahorró a su Hijo el dolor del rechazo en las posadas de Belén, ni la persecución, ni los peligros de muerte, ni el exilio, ni la pobreza, ni el sudor del trabajo, ni el estudio. Jesús fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Él jamás tuvo una pizca de resentimiento ni queja. Preguntémonos, ¿me da consuelo el saber que las mismas pruebas que he pasado y paso por la vida, en todo, Dios, Jesús, me comprende perfectamente? ¿Por qué? Porque Él las pasó primero que yo. He comprendido esto, me da consuelo. Si veo todos los aspectos difíciles que me tocan pasar en la vida y entiendo que Jesús también tuvo que pasarlos, debe consolarme automáticamente el hecho de saber, Dios mío, si yo estoy sufriendo esto, tu Hijo amado también lo sufrió. Entonces debo sentirme alegre porque sé que el mismo Dios conoce el sufrimiento humano y por tanto no voy sola. El mismo Dios es el que me consuela. Allí está la esperanza. Confiemos en Él y depositemos en sus manos todo, hermanos, todo lo que nos agobia y sentiremos y alcanzaremos la paz que tanto anhelamos. Amén. Tercer aspecto de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Le respondo a Dios con una oración, te la voy a compartir. Voy a compartirte la que yo hice,
te invito a que tú hagas la tuya y la anotes en tu cuaderno espiritual y si es de tu gusto, me la compartas en la casilla de comentarios. También puedes compartir un saludo, puedes compartir alguna inquietud, puedes compartir alguna sugerencia. Ahí tienes la casilla de comentarios para que escribas, está a tu disposición. Oremos. Padre bueno, que el dolor en mi vida no endurezca mi corazón, que en medio de lo amargo de las tristezas de esta vida sepa tener mi mirada fija en ti, que cumple siempre tus promesas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, después de la oración, entramos al cuarto paso, la contemplación, que me hace sentir y ver el texto. Y es momento de quedarnos en silencio por unos momentos, dejando que la palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en mi corazón y resuene también en el tuyo. Siéntete acompañado por su amor que te envuelve en una gran paz. Sumérgete en la lectura por un momento. Visualízate allí, delante de Jesús pequeño, indefenso, en los brazos de Ana, la profetisa, mirándolo con una mirada tierna, una mirada de amor. ¿Qué ves en esa escena? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir estar allí en esa escena? Tomémonos unos momentos de silencio para contemplar. Bien, hermano y hermana, llegamos al quinto paso de la lección divina, que es el propósito o el compromiso. Y es momento de hacer el propósito y preguntarnos a qué me está invitando Jesús con este evangelio de hoy. Y yo quiero concluir y, y establecer este punto importante dentro de este propósito que he querido anotar para mí. Fíjense, el Señor me está invitando a revisar cómo está mi resentimiento. Es decir, cuando paso por problemas de la vida, que está simbolizado en esa agua hirviendo, ¿sí? Cuando paso por esa agua hirviendo, me parezco a una papa o a un huevo. Me ablando o me endurezco. Y el sentir resentimiento, hermanos, descubrimos hoy en la meditación que hicimos que el sentir resentimiento endurece el corazón. Entonces, ¿cuál sería el propósito si he descubierto que esa es mi debilidad? Pedir la gracia de Dios para que nos ayude a ablandar, ablandar nuestro corazón, aún en los momentos de prueba, no endurecerlo y guardar resentimiento contra Dios, porque eso nos apartaría inclusive de estar en la presencia de Dios. Hay una ruptura, nos rompe de esa relación con Dios y por tanto nuestra alma, todo nuestro ser que fue creado para Dios, para alabar a Dios, se sentiría completamente vacío. Entonces el vacío que voy a comenzar a experimentar, la tristeza, la amargura, no la va a poder sacar nadie de mí, sino la presencia de Dios nuevamente, es decir, esa reconciliación que yo logre con Dios. Si ese es mi caso, estoy rota con Dios por resentimientos, porque no he entendido los procesos, porque no sé qué es lo que está pasando, dónde está Dios cuando estoy sufriendo tanto. Es que no es el hecho de que entendamos, es el hecho de confiar en las manos de Dios
nuestra vida, porque Él es el que sabe qué es lo que nos corresponde, qué es lo que qué proceso debemos pasar para poder llegar a la vida eterna. Entonces, todos los procesos que nosotros pasamos en esta vida son procesos de purificación. Por eso, esos procesos, dependiendo como yo lo asuma, nos pueden ablandar o nos pueden endurecer. Entonces es momento de decidir cuál es el propósito. Voy a dejar que estos procesos me ablanden, me ablanden. No voy a guardar resentimientos. Voy a ofrecérselo al Señor. Ofrezcamos. Señor, te ofrezco este sufrimiento. Señor, te ofrezco todo esto que no entiendo. Señor, te ofrezco todas estas lágrimas que estoy derramando. Te las ofrezco a ti, Señor, todo este dolor. ¿Para qué? Para mi propia conversión y la salvación de las almas. Todo tiene un propósito, hermanos. La conversión. Entonces, también es importante que comprendamos que el Señor nos está pidiendo que a través de toda nuestra vida le dediquemos un tiempo al servicio, a servirle, a, a decirle, Señor, ¿qué necesitas que haga yo por ti? En las pequeñas cosas, cada uno tiene su llamado en particular. Entonces, allí donde sientas que el Señor te está llamando a servir, sirve, sirve, sin, sin pensarlo dos veces, sin reservar ese tiempo para ti. Dónalo, dónalo a los demás y verás cómo la felicidad llega a tu corazón. Y el otro aspecto podría ser recordar que Jesús nos recuerda que el confiar y depositar totalmente en sus manos todo aquello que nos agobia, nos ayuda a tener consuelo en todas las pruebas de esta vida. Entonces, el propósito es tener confianza, cada vez más confianza en que Dios está contigo y conmigo. A ver qué piensas de lo que hemos meditado, qué te llama la atención de esta lectura, cómo te ha tocado Dios el corazón a través de ella. Atrévete a escribir algo en los comentarios, te leo. Bien, y hemos llegado al final de esta práctica por el día de hoy, de esta lección divina, lectura orante de la palabra. Si te ha gustado, compártela. Compártela en tus redes sociales, con tus familiares, amistades, porque puede ser que alguno de ellos esté necesitando escuchar la palabra de Dios, acercarse a esta práctica, conocer cómo es la manera de orar con la palabra. Recuérdate apoyarme con un me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y comentar. Importantísimo el comentario porque eso nos hace ser comunidad. Todo lo ponemos en común, en los conocimientos, lo que pienso, mis reflexiones, y eso nos nutre a todos y nos hace crecer. Gracias, hermano y hermana, por haber estado allí. Estamos cerca, muy cerca, a escasos 2 días, el día de hoy y el día de mañana, ya finaliza el año comercial. Estamos a las puertas del año 2025. ¿Y qué has pensado? ¿Qué piensas ofrecerle a Dios para este nuevo año? Piénsalo para que en esos minutos finales del año viejo le demos gracias y le ofrezcamos
este nuevo año con ese propósito de vida. Señor, te entrego esto, te ofrezco todo lo que mis proyectos, mis planes. Te invito a que hagas una carta. Escribe primero la acción de gracias y después los propósitos, lo que le ofreces al Señor. No le pidas viajes, dinero, qué sé yo, trabajo. Todo eso viene por añadidura. Ofrécele. ¿Qué le ofreces al Señor? Señor, yo te ofrezco este propósito de ser esto, mejor persona, servirte, qué sé yo. Ora para que el Señor te inspire esa carta a propósito que vas a hacer allí en tu cuaderno espiritual. Ánimo, nos vemos mañana si así Dios lo permite. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Dios te bendiga.